Café Sin Rosca presenta Otras Voces. Bueno, y continuamos en este viernes de Café Sin Rosca. Y como siempre, aquí le damos cabida también a los temas de cultura, de comunidad. Y nos acompaña ya, estamos con Estefanía Quevedo y Eudin Ramos, integrantes de la Orquesta Sinfónica o Filarmónica. Bueno, eso estábamos en discusión y creo que por ahí vamos a empezar esta conversación de la Orquesta Renanza, bueno. Ya, eso lo pronuncian mejor. Yo soy un poco trabado en estos términos, pero sin embargo, les vamos a dar la cordial de las bienvenidas a Hoja de Ruta. Como digo, siempre estamos dispuestos a abrir espacios a la cultura, a la comunidad, y ustedes tienen algún importante anuncio que hacer. Sí. Bueno, bienvenidos primero, Eudin sí, y Estefanía. Vamos primero con Estefanía. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Cuéntanos un poquito cómo está integrada la orquesta, cuántas personas están integrando este grupo musical. Pues nosotros somos, como habíamos discutido, la filarmónica y sinfónica en sus principios era un tema de financiación. Las sinfónicas las financia la forma pública, el gobierno, y las filarmónicas son más por el amor al arte. Los Renaissance Filarmonía rescatan su nombre eso, con los músicos que se quieran integrar para poder tener este espacio de difusión de música clásica en formato sinfónico. Tenemos músicos de Venezuela, de Ecuador, de Japón, de Perú, y se han hecho básicamente la estructura de una sinfónica: violines, violas, chelos, flautas, clarinetes, trompetas, cornos, todos los instrumentos que componen, que claro, siempre que se tenga el instrumento. Entonces es un grupo numeroso, me supongo. Sí. ¿Cuántas personas? Alrededor de 40. Ya. Depende también de los conciertos, como la música tiene distintas estructuras, a veces requiere una orquesta más grande y a veces más pequeña. Por lo general 40 es un promedio, pero si digamos requiere más cornos, se van a solicitar más cornos. Si requiere menos, también se solicitan menos. En este momento venimos a promocionar justamente un concierto que en donde vamos a tocar la Sinfonía 4 de Beethoven, y esta es la que más músicos vamos a utilizar en este concierto. Ya, pero bueno, ahí queda también aclarado que es por amor al arte. Sí, claro, la intención del proyecto de hacer la orquesta es un poco construirla de manera no convencional, en el sentido de que primero se crean las estructuras con una base económica y luego se van convocando integrantes. En este caso lo hicimos de manera contraria. Primero nos estamos autoconvocando a los músicos, armando la orquesta, y en el camino, ya con la orquesta sonando, vamos buscando recursos. Entonces, por ahora la orquesta funciona de esa manera, con autogestión. Entonces nosotros hacemos conciertos, pedimos colaboración, con esa colaboración se va creando un fondo de la orquesta, y con ese fondo de la orquesta se van organizando otros conciertos. Voy a ver si no me equivoco tu nombre. Eudin. Y bueno, tocayo de apellido, Eudin Ramos. Tú eres venezolano. ¿Desde cuándo estás en la música? ¿Cómo es tu formación musical? Bueno, yo nací en una familia de músicos. Mi papá y mi mamá son fundadores del sistema de orquestas en Venezuela. Y bueno, no podría decir la primera vez que escuché música porque nací con una casa donde se escuchaba música. Y de hecho, habían ensayos en mi casa, bueno, en casa de mi abuela, que cuando yo nací, digamos, el contexto familiar era alrededor de mi abuela paterna, y ahí todos, si no eran músicos profesionales, eran músicos aficionados. Entonces crecí en ese entorno. Ahora, empecé a estudiar música a los 4 años, piano. Yo dejé el piano porque para yo pasar de nivel necesitaba hacer un recital solo. Y yo era un niño de 4 años y me daba mucho miedo. Y como ese era un requisito, le dije a mi mamá, bueno, si es un requisito, entonces yo no voy a estudiar más piano. Y le dije que me sacara. Pero luego, como la música siempre me interesó, volví a la música a los 7 años a un coro, y a los 11 años comencé a estudiar violín en el sistema de orquesta en Venezuela. Y a partir de ahí, bueno, ya ahí sí no hubo interrupción. Desde los 11 años ya ingresé a la Orquesta Experimental Infantil, luego a una orquesta juvenil, luego a una orquesta sinfónica.
de la que fui integrante 17 años, luego fui concertino de la misma, después fui director de la Sinfónica y bueno, ya de ahí no he parado nunca, aunque sí alterné esa carrera musical con otra carrera que es biología. Al mismo tiempo que estaba en la Sinfónica, yo hice una carrera en biología pura y hice mi carrera, pues. Hubo un momento en el que estaba yo haciendo las dos cosas hasta que ya no se pudo. O sea, no se estabas pudo. como conjugando violín con biología. Con biología, sí. Qué bien. Y tú, Estefanía, ¿cómo es tu formación musical? ¿Desde qué tiempo te dedicas a la música en serio? Porque ustedes hacen la música en serio. Ajá. Bueno, yo estudié desde los 8 años. No vengo de familia de músicos, fue algo que me nació. Y mi madre, cuando escuchó que quería estudiar música, me puso en el Conservatorio Nacional de Música, el que está aquí en Quito. Estudié violín, me gradué como violinista, pero más o menos a la edad que yo me graduaba como violinista, noté que había una carencia de violas en las orquestas Ujú. y me cambié a viola. El violín y la viola son muy parecidos. El violín se toca así y la viola un poquito más grande. Tienen la técnica similar, pero el sonido es diferente. Y en Ujú. una orquesta desempeñan papeles diferentes. Siempre ha habido una carencia de violas en las orquestas. Esto va desde hace cientos de años. Entonces, por ese lado es que le he enfocado a la orquesta. Yo en la orquesta no toco violín, yo toco la viola. Y he estudiado pedagogía musical. Entonces, después de graduarme del conservatorio, fui a pedagogía musical y también estoy desempeñándome como profe de música y además como violista. Eudin, ¿qué función cumples tú en la orquesta? Yo soy el director de la orquesta. El director de la orquesta. Sí. ¿Y cómo es el trabajo de un director de orquesta? Disculpa que te pregunte estas No, cosas no, porque yo soy un neófito, pero la audiencia también, mucha de la gente puede estar en mi misma condición. Claro. Entonces aquí vamos aclarando algunos asuntos. Es que a veces sí es un poquito complicado de entender, porque uno ve a un director que está moviendo la mano Ajá. y en principio se pudiera pensar que la labor de un director es como marcar el tempo, Ujú. cosa que no es mentira, pero digamos que es lo más básico que debería hacer un director. En muchos casos, ni siquiera es necesario que un director marque el tempo. O sea, sí tiene que conducir. De hecho, la palabra en inglés para un director de orquesta es conductor, Ujú. porque eso sería más adecuado decirlo, ¿no? Conductor, porque tú tienes que llevar a la orquesta, encauzarla en un criterio musical, entrenar en el sentido de que toda la orquesta, lo más difícil de una orquesta es el ensamble, porque son muchos músicos. Claro. Cada quien tiene una manera de concebir la música, cada quien cree que se debe tocar a cierto tiempo. Entonces, si tú dejas que cada quien haga lo que quiere, nunca se Eso van no a poner suena- de acuerdo. eso no suena bien, digo, al Sí, menos. exacto. Entonces, en principio, la labor de un director es como convencer a todos de que se debe tocar de cierta manera, en cierto tiempo, con cierto pulso, con ciertas dinámicas. Entonces, eso es en principio el trabajo de un director. Como que orientar, porque el director tampoco es un profesor. O sea, Ujú. un director de orquesta no está ahí para enseñarle a los músicos música. Ellos saben música. Y el que toca trompeta sabe más de trompeta que yo, y el que toca clarinete sabe más Así de es. clarinete que yo. Entonces yo no estoy para enseñarles cómo tocar el clarinete, sino de orientar en cómo se debería tocar esta obra Ujú. que estamos trabajando y convencerlos de que por qué debe tocarse de esa manera. Pero ahí el director también puede poner su toque, digamos, en la interpretación de cualquier pieza musical. Claro, exacto. Poner no sé, algún toque particular. Sí, exacto. Uno concibe la música de una manera porque hay una partitura donde hay un montón de indicaciones Ujú. y entonces a partir de ahí tú tienes una manera de concebir. Y finalmente también, como es algo muy vivo la música, es decir, nunca se toca la misma obra igual 2 veces. Exactamente igual, no, es prácticamente imposible. Entonces, el fenómeno musical es enrarecido por eso, porque se hace el concierto y ya pasó. No es como un cuadro Picasso pinta un cuadro y el mismo cuadro que pintó Picasso tú lo ves siempre en una exposición, el mismo cuadro que pintó Picasso. Ujú. Entonces, lo que hacen compositores como Beethoven, Mozart y todos los demás es colocar en un código algo que después otros intérpretes tienen que reproducir. O sea, Entonces, ponerle su toque particular. Exacto. Entonces, por eso Ajá. uno escucha una misma obra por muchas orquestas, por muchos directores y nunca va a sonar igual. Los tempos son distintos y a veces juega mucho el entorno. Por ejemplo, nosotros hoy tenemos un ensayo para el próximo concierto, que es en el sitio donde vamos a hacer el concierto. Bueno, y ya de eso ya vamos a hablar del concierto sí, en la pero en el última fenómeno parte. de cómo hacer el trabajo es, ya el recinto no va a conducir también a trabajar de otra manera, Ya, por la acústica. Claro, por la acústica.
Y tú, una curiosidad. Yo he visto que hay solos de violín, hay solos de viola también. Sí, sí los ¿Sí? hay. ¿Y cómo suena? Suena bonito. Así. El tema de la viola es que es un instrumento bastante sutil. Ajá. Uno cuando no la escucha se da cuenta que falta, pero si está ahí no se nota tanto porque está como sumergido en el resto de la armonía, pero sí tiene solos muy interesantes. En estas obras de Beethoven, en las sinfonías y eso, más brillan los vientos, Ajá. porque era una época de transición y se estaban experimentando nuevas cosas, pero si vamos a otros compositores, por ejemplo, Tchaikovsky, un compositor ruso muy famoso, él tiene una obra que empieza con un solo de violas magnífico, que es el tarararán, tararararararán. No me acuerdo la obra. Ah, sí. Bueno, la Sinfonía 6 Sí. también comienza con solos Sí. de viola. O sea, hay varias Bueno, obras. Hay nosotros íbamos a compositores- poner algo de música, pero en realidad en YouTube, o sea, en la plataforma que transmitimos, no saben silenciar cuando hay Ya. música Claro. Ok. por el tema de Por los derechos y derechos, eso. sí. Ajá. Y no solamente derechos de autor, sino de interpretación también. Sí, exacto. Entonces, Entonces lo que ella quiere decir un poco es que la viola lamentablemente, y esto es mundial, o sea, no es una cosa que pasa en Ecuador o en Venezuela, es en todas partes, suele ser un poco menospreciado. De hecho, tiene el instrumento que más tiene chistes en la orquesta es la viola. Ujú. Sí. Esto es debido un poco a que el repertorio de la viola no es tan extenso como por ejemplo el del violín o el del cello. También durante una época antigua, a los malos violinistas los castigaban enviándolos a tocar viola. Esa nota. Sí, sí, era el castigo porque como complementa la armonía, es más aburrida. Pero tú En no te comparación. sientes castigada para nada. Yo elegí por voluntad. Y de hecho, tocando viola, me he sorprendido con la cantidad de solos que puede tener. Porque hay compositores también ecuatorianos, por ejemplo, Leonardo Cárdenas, que es un renombrado compositor de aquí de Ecuador, que le encanta la viola y siempre le pone solos en sus arreglos. Entonces, yo tocando obras de él, he podido tocar bastantes veces. O sea, si has estado de solista alguna vez. Ujú. Qué chévere. Sí. Sí. Bueno, y ahora sí hablemos de lo que se viene. Sí. Entiendo que es la próxima semana. Sí, es el sábado 5 de Un agosto. concierto de aniversario. Sí. Un concierto de aniversario de Renaces Filarmonía. Paquete. Sí, por aquí nos traen. Ya vamos a postear también si tengo en digital. Ya. Aquí lo que pueden ver es que es el 5 de agosto a las Ya. 4:30 en la Iglesia Alianza República. Vamos a tener solistas invitadas, Constantina Vidalaki y Leonor Swingedu. Vamos a tocar también la Sinfonía 4 de Beethoven y Samuel Pérez Lobel con el corno alpino, un instrumento bastante original. No se ve mucho por aquí, entonces va a ser un concierto muy interesante. Ahí Sí. le van a conocer al corno alpino. El corno no es algo, digamos, como una... Es realmente un corno. Un Es decir, corno, es ya. un corno muy largo. Sí, yo le comparo Sí. un poco con la bocina que tenemos por Ajá, acá. el ajá. instrumento andino. Pero es un instrumento que por estos lados no se ve mucho. Claro, no se ve mucho. Entonces, Samuel Pérez es un cornista español. ¿Ya? Y él llega la semana que viene con su corno alpino, un poco para mostrar el instrumento, para que la gente conozca y escuche ese sonido tan grande. Sí, pero no te preocupes que ya vamos a postear en nuestra plataforma Sí. lo que tenemos en digital. Para invitar a la gente, a la audiencia que se anime a ir la Sí. próxima semana, el día viernes. Sábado 5, no, sábado. sábado 5 a las 4:30 de la tarde comienza el concierto. ¿Y Entonces, qué hay que hacer para llegar al concierto? Solo llegar. Solo llegar. Es que es gratuito. Ah, es Sí, gratuito. sí. Sí. Sí se pide colaboración, pero no es O obligatorio. sea, la voluntad de Lo las que- personas ajá. de... Sí, El formato de concierto que solemos hacer es más o menos invertido. También es invertido. Es una forma en la que primero va la gente al concierto y al final del concierto se le dice si es que les gustó, si quieren colaborar, pueden y si dejarlo. no le gustó, no ponen nada y se van molestos. No creo, no creo. Lo que Entonces, pasa es que más bien a veces puede ser la limitación No, económica. no, es o- bromeando, claro. U otras veces porque realmente Por eso es la interesante. avaricia de la gente. Sí, pero por eso es interesante hacerlo de esa manera, porque a veces una persona que realmente quiere disfrutar del concierto y realmente no tiene el dinero como para Claro. pagar $10 en una entrada,
pero tiene, porque nos ha pasado que nos hemos encontrado con $1 o $2 y esa persona a lo mejor eso era lo único que tenía, pero, Así es. pero disfrutó el concierto y porque quería ver el concierto, entonces nos parece mejor de esa manera también. Sí. Bueno, espero que haya una buena recaudación. Sí. Que Lo bueno- la gente que vaya sea muy generosa. Sí. Y Esas su billetito. solistas que mencionó Estefanía, todos vienen de Europa, vienen... ¿Y cómo cubren el costo de los pasajes, estadías, de los... Afortunadamente para nosotros en este caso, nosotros como orquesta no hemos tenido que invertir absolutamente nada en ello, porque las 2 chicas que vienen de Alemania vienen auspiciadas por la Embajada de Alemania, Ya, por el Instituto Goethe y la UNESCO. O sea, ellos cubren todo, nosotros no estamos pagando nada a los solistas. Y el cornista español viene por su propia cuenta. Y nosotros solo lo estamos apoyando con alojamiento. alojamiento. Bueno, pero de todos modos es un costo. Exacto, sí. Porque además ustedes necesitan un espacio en donde ensayar Sí, y eso también implica costos. exacto. Bueno, ahorita afortunadamente logramos hacer un convenio con la Universidad Andina Simón Bolívar Allá. y allí estamos haciendo los ensayos regulares. Esa es otra función del director, hacer una gestión que no para conseguir dónde hacer las cosas. Eso Sí. es función del director. En este caso sí. No hay, no hay un productor, no hay cuando, alguien que cuando hay que una orquesta apoye en ya esa- consolidada con un equipo armado, ahí debería haber una persona encargada de esas cosas, ¿no? Como el director operativo. Ajá. Pero en este caso, yo Toca hacer tengo de que todo. estar prácticamente en todos los aspectos de la organización. Es algo que sí debería ser una persona aparte, pero esa persona todavía no está. Aunque le podemos decir que ya estamos como fundación consolidados, entonces Ajá. legalmente ya podemos empezar a gestionar cosas de una fundación y entre ellas puede ser esos aspectos. Qué bien. Bueno, pero ¿qué aniversario el que van a cumplir? El 3er aniversario. Tercer aniversario. Sí, nosotros hace 3 años justamente, en agosto, 6 personas en un espacio muy reducido en el patio de una casa comenzamos a ensayar. Estefanía es una de las 6 fundadoras. Hicimos un primer concierto con ANUR Ujú. y a partir de ahí entonces decidimos, o sea, el concierto con ANUR no fue en agosto, pero nosotros estamos tomando como el primer día que empezamos a ensayar. Ujú. Entonces, para nosotros, digamos, emocionalmente es importante porque esas 6 personas creímos que se podía y ya estamos 40 personas haciendo conciertos sinfónicos. Entonces, sí se ha podido. Sí se pudo, sí, siempre se podrá. Bueno, agradeciéndoles la presencia acá en Hoja de Ruta y les voy a dejar el espacio final para que hagan la invitación a la audiencia. No sin antes decirle que cuando necesiten espacio, tómenos en cuenta. Aquí estamos dispuestos a abrir, como les decía, espacios a la comunidad, Muchas gracias. al arte, a la cultura, a las actividades que no necesariamente son, digamos, las más difundidas. Ujú. Para eso estamos, para apoyar en la difusión. Y esperemos en algún momento también hacer algún tipo de alianza, no sé, algo podemos hacer en función de mutuos beneficios. Muchas gracias. Gracias por la invitación para este espacio, para poder difundir estos conciertos. Gracias también por la apertura. Les invitamos este 5 de agosto a este concierto que va a estar muy bonito, en donde presentaremos a solistas invitados y una sinfonía de Beethoven, la cuarta sinfonía. No es la novena, pero la cuarta es muy bonita también. Todas las sinfonías de Beethoven Bueno, son la bonitas. cuarta es antes de la novena. Sí. Y es más interesante porque por alguna razón que yo no puedo entender todavía bien, es una sinfonía, creo que es la que menos se interpreta de Beethoven. Y un poco es porque está entre 2 sinfonías que son como muy famosas, muy, sea, muy más grandes. icónicas, Sí, digamos. la heroica que es la Ajá. 3 y la quinta de Beethoven que es una después de junto con la novena son como las más populares. Sí. Entonces la cuarta queda en medio como un poquito, pero es una Y ahí sinfonía está, llamamos la extraordinaria. atención también, ¿no? La Sí. curiosidad. Sí. Vamos a Vamos, oír escuchen la cuarta que no la he oído. escuchan. Sí. Sí, Y- pueden seguirnos en redes sociales también. Eso iba a preguntar también. ¿Cómo están en redes sociales? Renaissance Filarmonía. Renaissance. Pero tienen que Filarmonía. escribirlo como si estuviera en francés. Renaissance Filarmonía. Deberían poner un nombre en español, ¿no? Sí, bueno, demás. cuando yo llegué ya estaba así, no. Sí. Sí, y también en Twitter. De hecho, también tenemos el evento en Facebook. Si buscan en eventos, en la Ujú. sección de eventos de Facebook, también les podría aparecer porque está puesto ¿Van a ahí. transmitir en vivo? Tenemos Probablemente, que sí. gestionar Probablemente. eso. Ya vamos a hablar de eso. Está en... entonces. Sí. Sí, pero Bueno. mejor en vivo.
Sí. No, siempre va a ser mejor en No, vivo. claro, Siempre estar va a ser ahí, mejor. el tema Es, con es diferente Ujú. por el sonido, la acústica. El sonido en vivo Me no tiene supongo una que cosa en donde va a ser el concierto lo escogieron precisamente por la por la acústica. acústica. Sí, es un gran teatro Ajá. y además el recinto es grande en cuanto a que caben 1000 personas de público y la acústica es muy buena. Entonces ahí cuando conocimos el espacio dijimos, bueno, vamos a tratar de hacerlo aquí. Hablamos con las personas responsables y nos dieron apertura. Qué bueno. Bueno, felicitándoles ese esfuerzo de promover el arte, la cultura, en este caso la música y la música, la de siempre, Sí. la música clásica. Ujú. Eso es muy importante, es edificante para las personas que les gusta y a los que no les gusta también la invitación para que se den Para el chance para de que oír conozcan, música sí. de la buena para que les guste, porque a la final a todos gusta la música clásica. Sí, Un gusto tenerles aquí y espero que el concierto sea todo un éxito. bueno, Muchas Muchas gracias. espero que ustedes estén allí. Bueno, y nosotros volvemos después de un corte y está con nosotros listo, digamos, el embajador de la Federación Rusa, con quien vamos a hablar temas bastante importantes. Volvemos después de un corte. Desde los Andes ecuatorianos